Vamos a seguir, como dije en el primer bloque, con el tema este de los somos hijos de la pavota. Y vamos a hacer una pequeña referencia chiquita porque con ese tema del partido de Boca River, nos siguen tomando por idiotas, porque a mí lo que me da bronca, que piensa que somos infradotados, que nos venden las cosas más absurdas posibles que nos quieran vender. Como que alguien hizo un agujerito en la manga, metió un gas por ahí, cuando en los videos se veían los jugadores de River que salían a la cancha sin ningún tipo de problema, y el problema lo tenían cuando salían a la cancha. Y que aparezca este hombre ahí, que aparece ahora, este panadero napolitano, y acá todos se lavan las manos, y este hombre napolitano integra una agrupación boquense, que la maneja Roberto Digón. Y Roberto Digón dice que él no tiene nada que ver, que no está en su agrupación. Bueno, ahora vamos a poner una foto de la agrupación. Y ahí lo van a ver a este panadero en un cargo de secretario, no me acuerdo de qué. Y también está Brancatelli, también en esa lista. Y estas son las cosas que uno no entiende a veces, y eso vamos a hablar en la última parte de este bloque, de quién es quién en la Argentina. De quién es quién en la Argentina. Pero voy a leer una pequeña notita que publicó en internet Horacio Belmont con respecto a esta tomada de pelo que hacen los argentinos, que es lo que pasó en el partido de Boca River. Dice Horacio Belmont: es obvio que todo el incidente fue armado para perjudicar a Boca y que el grupito que se ve en el video como introduciendo el famoso gas picante solo fue una pantalla para despistar y engañar a todos, pues dicho gas fue lanzado desde adentro de la manga y no desde afuera. Yo no entiendo mucho de reglamentaciones de fútbol, pero es muy extraño que se sancione a un equipo inocente por hechos delictivos en lo que el equipo adversario es cómplice. Solo una pantalla para engañar a todos. Actuaron con total impunidad y en la mano de uno de los perejiles hay una bengala para llamar la atención, mientras el verdadero gas se lanzaba desde adentro de la manga. El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró que la agresión a los jugadores de River tuvo motivos políticos. Este no fue un acto de un loco suelto ni un problema de la barra oficial, aseguró el dirigente. Sí, macanudo. Pero ahora le hace juicio a los declarados oficialmente culpables. Te podemos hablar porque se la come Angelici también esta. Esta separada dicha con sentido común, porque solamente un necio puede pensar que el incidente pudo provenir de un grupo de inadaptados y menos de alguien que pertenece al club boquense. Yo sé de buena fuente que los dos líderes de la barra brava de Boca, Diceo y el otro Martín, no sabían nada de esto. Por eso estoy sospechando que el que me pasó el dato a mí el lunes pasado, que el partido se suspendía, era alguien evidentemente de la barra de la Trapa Panadero. Porque a mí me llegó de muy buena fuente, el jueves me lo dijeron, que ninguno de los dirigentes de la barra brava sabían absolutamente nada, por eso se pusieron como locos y lo estaban buscando hasta ahora ya directamente por matarlo, a este panadero. No sabían nada, ni Diceo ni Martín. Pero el colmo de la necedad sería creer que este tipo de cosas son muy fáciles de armar. Todo lo contrario, se necesita una sofisticada logística para tirarle gas mostaza a los jugadores de River y no ser apresado. En concreto, hay que hablar de un complot contra Boca. ¿Quiénes serían los actores intelectuales? Por supuesto que el enemigo máximo de Angelici, Macri, es decir, el gobierno. ¿Y cuál es el brazo ejecutor? Obviamente la cámpora, utilizando perejiles. Y como todo el mundo sabe, incluso aquellos a los que el fútbol le importa poco, quiere llenarse de Boca. Bueno, esto lo digo yo, este hombre Digón, que es ex montonero, Digón fue ex montonero, y fue el primer vicepresidente que puso Macri cuando asume como presidente de Boca. Macri, supuestamente para muchos un neoliberal, se lleva como vicepresidente primero de Boca a un ex montonero. Y la mujer de Digón trabaja en el gobierno kirchnerista. Es kirchnerista, trabaja con el gobierno, trabaja para el gobierno. La esposa de Digón, actual, pues es la segunda esposa.
Así que de ahí a la Cámpora, ¿sabe cuánto hay? Medio paso. ¿Y River también está involucrado? Pero qué pregunta es esta, ¿cómo va a estar involucrado si Boca es el enemigo acérrimo? De ya que estamos hablando de la cúpula y no de los jugadores, que siempre son los últimos orejones del tarro. Seguramente algunos ya están sospechando que el técnico Marcelo Gallardo también estaba en el complot, porque sugestivamente trataba de que sus jugadores aumentaran las quejas y además no dejaba a nadie hablar con ellos. Muchos comentarios de lectores los indican como los complotados. Y a mí ya me lo dijeron de dos lados que Gallardo sabía lo que pasaba. Son muy sugestivas las palabras de Menotti, quien sostenía que los jugadores de River podían y debían jugar los 45 minutos restantes, dado la pauta de que el famoso gas pimienta no los había afectado. ¿O no lo estaría diciendo que todo fue exagerado porque formaba parte del complot? Y Menotti algo debe saber también, ¿eh? Son muchos los indicios que indican que todo el incidente no fue más que una operación de falsa bandera perpetrada o apañada del gobierno para perjudicar a Boca, Angelici y por elevación a Macri. Es muy sospechoso que se pasara profusamente por todos los canales de televisión un video que mostraba como unos cuantos muchachones con la cesta de Boca parecían estar haciendo un agujero en la manga. Es absurdo ver eso. Ese video yo lo vi 50 veces. En ningún momento se ve que meten la bengala ahí. Siempre se ve a un tipo haciendo algo atrás del alambrado y el otro con la bengala en la mano. Y hay un video tomado de otra tribuna que se ve que de la bengala empiezan a caminar escaleras arriba. Esa misma bengala, en un momento se separa y va a caminar escaleras arriba. Se aparta de la zona. Yo vi mucha cantidad de videos de este tipo, ¿eh? A mi juicio la razón fue para fijar en el público la falsa idea de que fueron hinchas de Boca los responsables para agredir a los jugadores de River con la finalidad de tener ventajas en el partido. Un plan verdaderamente maquiavélico. La conclusión a la que nosotros llegamos es que la única forma de que cierra lo que sucedió es que se ponga en el tapete de que todo se trató de una operación de falsa bandera en la que están involucrados el gobierno, la dirigencia de River y por supuesto la Cámpora. Y si alguien lo quiere involucrar al técnico Gallardo, pues no nos oponemos. Dice Horacio Belmont, si alguien tiene una mejor solución al incidente, me gustaría escucharla. Sí, hay un punto que llama precisamente la atención, es con la rapidez que River se movió a la Confederación Sudamericana. Inmediatamente estaba en la Asunción de Paraguay. Llama la atención eso. Y es la primera vez que yo recuerdo en muchísimos años que por un escándalo en una cancha se le saquen los puntos a un club. Siempre se ganaron en la cancha los puntos. Llama mucho la atención todo esto. Y la que empieza a amarrar todo esto es el hecho de que Berni estaba ahí. Igual que en lo de Nisman. Aparece Berni adentro de la cancha dando instrucciones y dando órdenes y todo eso. Es muy extraño. Y no aparece Berni, viejo. Tenemos de confiar. Vamos a ir entrando en un tema complicado con alguna noticia que viene al caso también con estos de la Cámpora. Esto me lo mandó un oyente del sur de Santa Fe. La fábrica de cosechadoras Basale de Firmat entró en convocatoria. 3 veces quisieron entrar lo de la Cámpora a manejarla y esta fue la cuarta. La Tono de la Cámpora es el fin de una marca líder nacional del país y en verdad me toma mucha bronca, fue fin de la marca. Dicen que hay una mala conducción porque murió el dueño, dijo Basali, que de una hija. Parece que la hija tiene algunos problemas determinados y que es la que llevó a la quiebra. El tema es que es una fábrica líder en la Argentina y que debe tener problemas porque la metal mecánica está muy mal visto acá. Está mal financieramente, no hay mucha exportación. Los costos internos han bajado todo acá. El dólar oficial al 30-40% diferente del dólar real complica muchísimo la cosa. Pero yo voy al hecho de que la Cámpora ya está queriendo hacer cargo de la fábrica para hacer otro elefante blanco como la fábrica de aviones, llenarla de ñoquis. Total, los idiotas que pagan los impuestos pagan todo eso, no se hagan ningún problema. Y acá vamos a un punto clave donde empiezan a verse las traiciones completas. Y también a esos que defienden a la juez Fay habría que preguntarle qué va a hacer el juez Fay con esto también. El gobierno lo anunció oficialmente, pero los medios callan. Finalmente la tristemente famosa ley de Monsanto
se da por un decreto de necesidad y urgencia. Durante el encuentro realizado en la sede de la Cartera Agropecuaria Nacional, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, adelantó que el Gobierno Nacional emitirá un decreto de necesidad de urgencia que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deberán realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es uso propio y qué porción corresponde al comercio de bolsa blanca, dice el artículo publicado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este sentido, el DNU excluirá el del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico. Carlos Casamiquela declaró: el consenso alcanzado ante el Estado de los diversos sectores es resaltar que la modernización del sistema de pago establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien. A ver, acá Casamiquela habla de consenso por esta ley de semilla. Y si hay tanto consenso, ¿por qué no lo meten por el Congreso? Si hay consenso, ¿por qué no lo pasa por el Congreso? En vez de sancionarla con decreto de necesidad de urgencia. Un decreto de necesidad de urgencia que no tiene vigencia, no tiene validez. Estando el Congreso en sesiones, no tiene validez. Tampoco es una ley de tanta urgencia. Entonces esto es inconstitucional. Y hay una pregunta, a ver si el juez Pay va a fallar en contra de esto. Porque esto alguno tiene que presentar, y no hay un solo representante de la oposición, que haya dicho A contra esto. Esta noticia no será mencionada en los grandes medios, ya que tanto oficialistas y opositores son financiados por la misma empresa. Corporaciones como Monsanto generan millones al gobierno con las retenciones y a los medios opositores por publicidad. Este sería el último favor garantizado del gobierno a Monsanto y a las otras semilleras, ya que en diciembre dejará el gobierno. Bueno, esto está por verse. Tampoco creo realmente que el escenario pudiese cambiar con Macri o Massa. No, no va a cambiar, cambió menos. Ambos coinciden en que las mineras, petroleras y semilleras son fundamentales para ingresar dólares al país. Y los dólares que ingresan, dijimos, el bloque anterior, la minería china en Río Negro, con el hierro. Nada. La idea de dejar DNU antes de irse no es nueva. Recordemos los decretos menemistas o hasta el Neto Kirchner, cuando a punto de dejar el gobierno firmó el acuerdo del monopolio de Cablevisión multicanal permitiendo su fusión. Yo les quiero dejar un mensaje a alguna gente del campo que cuando se trata del tema de Monsanto chocamos con ellos y ellos defienden a Monsanto, la gente del campo. Yo estuve mirando información de hace tiempo, no de ahora, cuando yo hablé hace como 2 años el tema de Monsanto, que venimos tratando desde el siglo XXI, hace el año 2013, vengo hablando mucho de Monsanto. Y en aquel tiempo vi mucha información de lo que había pasado en la India con la ley de semillas. La ley de semillas tiene una segunda justificación, quizá más importante que la primera, que es quedarse con la tierra. ¿Por qué? Porque usted compra o toma compromisos con la empresa y como no puede guardar las semillas de la cosecha anterior, sino que tiene que tener semillas nuevas, sino cuando va al puerto le testean con un esos revólver informático y ven que la cosecha, los granos que usó no son comprados y le cobran una fuerte multa. Si tiene que haber sí o sí comprarle los granos. Entonces tiene que comprar la bolsa de granos, el fertilizante, los pesticidas, todo el paquetito, el combo de compra a Monsanto. Si usted tiene algún problema climatológico, llámele sequía, inundación, bueno, Monsanto le va a ejecutar. Así se quedó con miles y miles y miles de hectáreas en la India, ejecutando campos que no pudieron pagar después de un problema climático. Y acá los problemas climáticos son fáciles de predecir, porque acá como las inundaciones no hacemos absolutamente nada. Si cualquier lluvia fuera de lugar, inunda. Como acá no se hace, no hacer nada contra las inundaciones es esto también. ¿Se cuenta? Entonces fíjese esta noticia que voy a pasar ahora, que tiene relación con esto. El 22 de abril, en la Universidad Nacional de La Plata, se realizó la presentación del informe final del proyecto de investigación. Análisis del uso de agroquímicos asociados a las actividades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires.
Esta investigación fue dirigida por el ingeniero agrónomo Santiago J. Sarandón, profesor titular de agroecología. La misma se llevó a cabo en el Salón de Actos y contó con la presencia de autoridades de la Universidad de La Plata, el subsecretario de Producción, Economía y Desarrollo Rural del Ministerio de Asuntos Agrarios, el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas y el responsable de Defensoría del Pueblo de la provincia, que es quien escribe esta nota. La recientemente creada Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires fue quien encargó a la Universidad Nacional de La Plata la elaboración de un diagnóstico para conocer las características de uso de agroquímicos y su peligrosidad en áreas urbanas, periurbanas y rurales. Hasta el momento solo existían investigaciones aisladas sobre esta temática, pero no un informe a escala provincial. Dicho informe ubica a Rojas, Salto, Junín, General Arenales, Colón, Pergamino, Arrecifes, Ramallo y San Nicolás en un estado alarmante, siendo estas ciudades del noroeste de la provincia de Buenos Aires las que ostentan el mayor grado de agresividad de la actividad agropecuaria. En el trabajo realizado por la Universidad de estas localidades se encontró en suelo, aire y agua gran cantidad y variedad de productos químicos, muy por encima de los parámetros aceptables, aumentando en verano el porcentaje de plaguicida en aire en un 25% más, e incluso se identificó productos químicos que están prohibidos desde hace varios años en Argentina. Una situación que se agrava por la utilización irresponsable de los productos y sus envases, o la utilización de productos que ya han sido prohibidos como el endosulfán, el DDT o el dieldrin. Haciendo un paréntesis, cabe recordar que en Salto, entre gallos y medianoche, se aprobó una nueva ordenanza sobre la utilización de agroquímicos totalmente a pedir de boca de las cerealeras y los productores agropecuarios locales. Ordenanza que, según como se interprete, se puede fumigar casi a partir del patio de los vecinos en los barrios periféricos de la ciudad. Esta ordenanza fue aprobada por el oficialismo y la complicidad de la oposición, junto a los productores agropecuarios, sin ni siquiera tener en cuenta la opinión o la preservación de las barriadas y de las localidades que pertenecen al partido de Salto, que se ubican en el medio de la gran cantidad de hectáreas sembradas al soja o maíz y rociadas con agroquímicas. Este informe, junto con la nueva categorización de la Organización Mundial de la Salud, le dio al glifosato tiene que ser herramienta en la lucha en los foros, ONG y de los ciudadanos de bien para enfrentar la criminal defensa que hace quienes se mueven tras oscuros intereses para que se siga sosteniendo este modelo de agricultura que nos envenena en forma silenciosa. Este informe fue realizado con datos obtenidos en suelos y aire colectados en la provincia de Buenos Aires en invierno, junio de 2012, verano, octubre de 2012, febrero de 2013 y consta de 533 páginas y participaron en la elaboración del mismo. Está una lista de gente y esto lo hace el defensor de la provincia del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sigamos, señores. Yo le digo que muchos de los productores que tiran todas estas porquerías viven ahí en la zona. Si van a caer también variantes de ellos, amigos de ellos con cáncer, sigan tirando. Sigan haciendo negocio a todo el mundo. Hay estudios hechos en la provincia de Buenos Aires donde han encontrado contaminación en las napas de agua, ya hasta la segunda napa de agua contaminada, con agroquímicos. Vamos a terminar con un tema que fue tuvo difusión, pero fue muy mal enfocado. Muy mal enfocado. Porque acá, con esto que pasó de Berbisky, con la Fuerza Aérea, se le echa toda la culpa a Berbisky. Y ahí donde está la mano del sistema, haciéndose los tontos, tomándolos de idiota a todos. Vamos a ir hablando de esto y vamos a hacer algunos comentarios en el medio. Esto es gravísimo, y digo por qué es gravísimo. Vamos a hacer comentarios después. Mientras tanto vamos a decir algunas cositas, a medida que vamos leyendo.
Hay unas cosas que escribió Berbisky, ¿no? Hemos vencido con las armas, mostremos también con nuestras almas, no se han contaminado con la pestilencia que debemos limpiar. Bueno, una frase elocuente. Esto lo dijo el brigadier Orlando Ramón Agosti, comandante en la Fuerza Aérea, miembro de la primera Junta de Comandantes, en el año 79. Otra frase célebre: estamos unidos en la sociedad de las grandes coincidencias del amor a Dios, a la patria, a la libertad, a la propiedad, a la justicia, a la paz, derecho y al orden, que son los grandes valores aglutinantes cuyo culto permitirá que se mantenga indestructible la unidad de nuestra patria, de nuestros hogares y de nuestras familias, todavía no afectadas en sus partes vitales por el cáncer de disolución totalitaria que las Fuerzas Armadas hemos venido a extirpar. Yo me acuerdo, se escuchaban estas frases grandilocuentes en la época del proceso. Mamita, las juntas militares eran semidioses. Estas frases son de Horacio Berbisky. Y fue encontrado ahora. Pues bien, a casi 40 años de los hechos, podemos afirmar con certeza que el cerebro y la mano detrás de semejante brutalidad fue Berbisky, escriba permanente junto al comodoro Juan José Guiraldes y otro colaborador de nombre Pederol de los discursos de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea. Berbisky gozó de la protección de Guiraldes, un militar retirado pero muy ligado a las Fuerzas Armadas e intelectual orgánico del proceso. Guiraldes no era solamente un oyente, sobre la cual tuvo una fuerte influencia. Insuficiente para encarrilarla, como querían la represión legal de la llamada subversión, pero suficiente para proteger a Berbisky. Es miembro de inteligencia de Montoneros. Guiraldes, gestionó la liberación y salida al país de algunos militantes revolucionarios detenidos por hechos de sangre y actuar como consejero de la alta oficialidad militar y organizador y anfitrión de importantes eventos del proceso de reorganización nacional. En los 14 meses que llevamos trabajando la biografía no autorizada de Berbisky, esto lo Gabriel Levinas y Santiago Cerrillo, hemos constatado esa protección que se manifestó muy tempranamente al punto que el hoy presidencial del CELS, hoy presidente del CELS, pasó las semanas posteriores al golpe militar del 24 de marzo del 16 guardado en la estancia de Santa María, en San Antonio de Areco, como lo confirmaron a lo largo de la investigación 3 fuentes independientes entre sí. Ahora vamos a volver sobre este teatro, que no es un tema menor. Fue en esa estancia donde Pedro Guiraldes, uno de los hijos del Comodoro, encontró a fines de abril pasado un manuscrito de 34 páginas, cuya autenticidad pudimos confirmar mediante peritajes calígrafos que constataron aquellos textos como manuscritos de autoría indubitable de Berbisky. Una segunda revisión de los voluminosos archivos que Guiraldes, quien murió en 2003, dejó su estancia de Areco, nos permitió descartar la versión Heidi que Berbisky brinda de sus años en el proceso y del carácter de su relación con la Fuerza Aérea. Para empezar, pudimos confirmar la autenticidad de las memorias del Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Ñubri, un alter ego del comando en jefe de la Fuerza Aérea, de cuyo financiamiento dependía casi por completo, que indican que Berbisky firmó un contrato por el que recibió durante 6 meses una retribución mensual de 700.000 pesos, a valores de hoy 40.000 pesos por mes, entre octubre del 78 y marzo del 79. La contratación fue autorizada y pagada por un subsidio directo del comando en jefe de la Fuerza Aérea. La reunión del instituto donde se informa el del contrato de Berbisky fue el 5 de octubre de 1978. Al día siguiente, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires de la Fuerza Aérea secuestró a Patricia Ruiselbit y su esposo José Manuel Pérez Rojo, ambos militantes de la columna oeste de Montoneros. La Riva tuvo como epicentro el centro clandestino de detención Mansión Seré en Castelar, a cargo de la Fuerza Aérea. Ruiselbit y Pérez Rojo fueron luego derivados a la ESMA, el principal centro de detención de la Armada, y al día de hoy continúan desaparecidos. Documentos posteriores precisan también que Berbisky firmó un nuevo contrato en marzo de 1981, indicativo de que su colaboración con la Fuerza Aérea se dio durante por lo menos 4 años, entre el 78 y el 82.
Para entonces el instituto había sumado a los subsidios que recibía del comando en jefe los del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por gestión de unos directores, el brigadier Roberto Bortot. Giraldis no fue, como pretende hacer creer Berbisky, un militar retirado, lejano a la cúpula de dictaduras. Sus archivos muestran intercambio epistolar y gestiones exitosas que le permitieron en algunos casos salvar vidas con altos jerarcas del proceso. En la misma estancia de Areco, donde estuvo guardado Berbisky, se realizó en noviembre de 78 una recepción en homenaje a Juan Carlos y Sofía, los reyes de España, a lo cual asistieron, entre otras figuras del gobierno militar, el ministro de Interior, general Reguindegui, el gobernador de Buenos Aires, general Federico Sanchens, a que se puede leer varias fotos en charlas muy amables con Giraldez. En mayo del 79, semana después de que Berbisky completara su primer trabajo para el Instituto Jorge Newbery de Fuerza Aérea, mientras se imprimía la obra El Poder Aéreo de los Argentinos, también concurrió como parte de su visita oficial a la Argentina el director del Servicio de Inteligencia de Arabia Saudita, Turki bin Faisal Al Saud. En noviembre del mismo año fue el turno del canciller árabe Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud. Turki y Saud son hermanos de padre y madre y forman parte del poder permanente de Arabia Saudita. Estas visitas y homenajes estaban lejos de ser excentricidades de Giraldez, un cultor de la literatura y las tradiciones gauchescas. Rendiciones de gastos posteriores muestran que tenían financiamiento oficial. Esto es, eran actos de gobierno. Uno particularmente significativo fue la conferencia de jefes de Fuerzas Aéreas de las Américas, realizada en la estancia Santa María el 14 de abril de 1982, apenas 12 días después que las Fuerzas Armadas tomaran el control temporal de Malvinas. La derrota de Malvinas fue precisamente el momento que eligió Berbisky para reaparecer en público y volver a incursionar el periodismo. Bueno, acá habla que los autores varias veces quisieron hablar con Berbisky y no pudieron hacerlo. Acá quiero hacer un par de acotaciones. Berbisky está asignado como que fue uno de los autores directos del atentado de Coordinación Federal. Uno de los atentados más sangrientos de la guerrilla, que dejó creo que 30 muertos y 60 o 70 heridos. Una cosa tremenda, porque ahí se tiró una bomba de esas dinamitas, y cuando explotaba repartían perdigones por todos lados. Muchos de los heridos quedaron inutilizados para toda su vida. Fue tirada en el casino de sus oficiales, gente no tenía nada que ver con nada, la tiró un conscripto traidor. Pero se sabe positivamente que atrás de ese atentado estuvo Berbisky junto con Rodolfo Walsh. Y posteriormente a ese atentado, a Berbisky lo contratan en la Fuerza Aérea. Hacemos caso omiso de una persona que fue directamente metida, involucrada en ese atentado. Y lo ponemos en la red. Acá la nota habla de que Giraldez facilitó la huida de muchos que estaban detenidos por el gobierno militar. Y habría que saber cuántos de esos que Giraldez aprovechó a escapar son los que volvieron a ocupar cargos importantes en el gobierno. Entonces acá cabe la pregunta que yo vengo haciendo y que hace poco tiempo dije que era una pregunta clave en la historia argentina. Que si nosotros no empezamos a determinar y que alguien nos responda por qué estos que están en el gobierno hoy entregando la patria como la están entregando a los poderes internacionales de turno han sobrevivido a la represión de los 70, empiezan a aparecer las respuestas. Empiezan a aparecer las respuestas. Y las respuestas son estas, son las complicidades que tenían las cúpulas militares con la guerrilla. Hasta ahora teníamos confirmado 2 o 3 datos. Un dato que teníamos confirmado era las reuniones de Macera en París con Firmenich. Hasta se habla de que en una reunión Macera le dio $1 millón a Firmenich. Eso está confirmado. El que lo quiera busque en el juicio de la Junta cuando se habla de la desaparición de Lela Borchberg.
Ahí está, bien detallado, por el hermano y por el novio de Norma. Esas reuniones de Marcela con Firmenich en París, en las cuales también se habla del $1.000.000 que un día le entregó Marcela a Firmenich. También está comprobado reuniones que hubo en Punta del Este de militares con montoneros. También estaba comprobado de montoneros que han trabajado en el 601 como topos en el 601 de inteligencia. Eso también está comprobado. También está video muy sospechado, lo hemos hablado en un programa anterior acá nosotros, de esta liberación del que fue canciller de la Argentina, Bielsa, que se lo liberó, se fue a España, volvió, y Bielsa trabajó con proceso militar, volvió a trabajar proceso militar, fue a trabajar a Chile, siguió trabajando con proceso militar, después trabajó con los convenios con el mundo. Porque cuando se toma la idea de la segunda contraofensiva y se manda al muere a todos los terroristas que estaban asilados en México o en Europa y se los manda de vuelta a tomar las armas contra las Fuerzas Armadas, acá en Argentina, a medida que iban cayendo los iban tomando. Tardaban 2 o 3 días en tomarlos presos. Entraran por donde entraran. Porque estaban todos vendidos, todos entregados. Y Bonazo, en un ataque de sincericidio, en un libro que escribió él, habló de que llamaba la atención el grado de penetración, dice Bonazo, bueno, después se dio cuenta que no era, es otra cosa, el grado de penetración que había en Cuba. En Cuba no hay ningún grado de penetración, pero Bonazo tiene que decir que es colaboracionismo, porque se estaban entrenando los guerrilleros que iban a hacer la nueva convocatoria, la nueva retorno para seguir la lucha acá, pasaban por Cuba a recibir entrenamiento militar, y Bonazo dice, muy suelto de cuerpo en un libro, que llamó la atención la infiltración que había en Cuba, porque prácticamente los militares sabían hasta la hora que iban al baño lo que estaban allá en Cuba. Justamente en Cuba había una infiltración. La infiltración la tienen ellos mismos, con Castro a la cabeza. Esas son las cosas que se sabían más o menos de las complicidades de ciertos sectores del terrorismo con las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, las cúpulas. Yo siempre mantuve esta diferencia. Ahora se empieza a ver este tipo de cosas también. Ahora empieza a darse cuenta de que a la Fuerza Aérea, no a la Fuerza Aérea, no por la Fuerza, a las cúpulas militares de la Fuerza Aérea del proceso les importó absolutamente nada que un responsable de la muerte de 30 o 40 personas en uno de los peores atentados de la historia argentina, y decenas de muertos, muchos quedaron anulados para toda su vida, contratarlo para que redacte discursos. Y el Comodoro Guiraldes, que para muchos, yo me acuerdo cuando se hizo el entierro en el año 2003, fue grueso de la burguesía porteña, estaba allá rindiendo homenajes a un señor ultranacionalista y conservador nacionalista. Fíjese quién resultó ser ese hombre. Empezamos a darnos cuenta, y es fundamental empezar a darnos cuenta quién es quién en la historia argentina, de una vez por todas. Si no sacamos esa cuenta a relucir, no podemos hacer absolutamente nada. Y es muy bueno, y hay que valorar este hombre que se dijo de Guiraldes, que encontró toda esa documentación y no la quemó, ni la tiró, ni la volvió a guardar, la dio a difusión. Vuelvo a repetir lo que al principio. Le están cayendo con todo a Berbisky, sin hacer todo ese tipo de cosas y hablar de la red de complicidad que hay con todo esto. Vamos a terminar. Y en un año electoral quiero decir un par de cosas. El voto va a seguir siendo inútil. Va a seguir teniendo poca o nula relevancia. Va a seguir sin cambiar las cosas, mientras la gente siga estando incapacitada para votar. Y el que la gente esté incapacitada para votar quiere decir o se refiere a que la gente no se informa, a que la gente no lee, no se educa, no se culturiza, que la gente no exige, no se manifiesta.
Y significa que mientras esa misma gente siga teniendo la autoridad como verdad y no a la verdad como autoridad, mientras sigan creyendo todo, Einstein decía, creer es más fácil que pensar. Mientras no se cuestionen las cosas, mientras no tengan espíritu crítico, mientras sigan votando porque el candidato les cae simpático, o porque el candidato tiene buena pinta, o porque el candidato les promete una cancha de fútbol en el barrio donde viven, o les promete algo que les puede convenir personalmente a ellos, sin pensar en los demás, y sin pensar en el bien común. Mientras las cosas sigan así, mientras la gente siga actuando y pensando así, mientras la gente no despierte realmente, mientras la gente no se dé cuenta del tremendo poder que tienen o que podrían tener, mientras eso no suceda, el voto va a seguir siendo inútil.